Buenas tardes, alumnos de nivel secundaria. Es para mí un honor presentarles una ponencia con motivo de la Semana Nacional de Tecnología 2020. El tema que vamos a estar tratando el día de hoy se denomina Envejecimiento en México y Derechos de las Personas Adultas Mayores. Presentan la doctora Claudia Rodríguez García y su servidora, doctora en Ciencias de la Salud, María de Lourdes Vargas Santilla. Bueno, para iniciar, pudiésemos reflexionar acerca de las siguientes preguntas. ¿Cuántos años te gustaría vivir? ¿Cómo piensas que viven las personas de edad? ¿Crees que cuando tú envejezcas las cosas serán mejor o peor? ¿Y consideras que reconoce a las personas de edad? Observa a tu alrededor. Observa dentro de tu familia y reflexiona sobre estas preguntas. Generalmente, cuando yo pregunto a mis alumnos, ¿cuántos años te gustaría vivir? La mayoría responde que máximo 50 años. Y generalmente esta respuesta es dada en virtud de lo que ellos perciben en la sociedad, en virtud de lo que perciben ellos de cómo se está envejeciendo en sus contextos, inclusive dentro de sus familias. La mayoría de ellos no quiere llegar a la vejez porque observan a sus ancianitos, a sus abuelitos, viviendo ya con enfermedades muy discapacitantes, porque piensan que la vejez ya no tiene como un valor como etapa de la vida. Entonces, también cuando observan en la sociedad que los adultos mayores viven en un contexto de pobreza, esto les hace rehuir a esa etapa de la vida. El día de hoy vamos a ver cómo está envejeciendo México y vamos a rescatar de ahí cuáles son los derechos de las personas adultas mayores. Bueno, el objetivo de esta plática es contextualizar el proceso de envejecimiento en cifras, políticas y programas en donde se ilustra la transición demográfica que estamos sufriendo e indican lo que se ha generado para la atención de las personas adultas mayores. En primer lugar, tenemos que estar conscientes de que como población mundial estamos envejeciendo. Por desgracia, vivimos en un mundo globalizado, capitalista, y lo que muchas veces esto nos da a entender es de que cada vez son menos activos para mantener a más pasivos. Es decir, que cada vez con el envejecimiento en el mundo existen mayores personas dependientes, es decir, que no son productivas por la edad, contra cada vez menos activos. Cada vez existen menos nacimientos de niños y la población cada vez está envejeciendo más. ¿Qué dicen los economistas a nivel mundial? Que este envejecimiento mundial amenaza a los sistemas e instituciones de todo el mundo, en especial los sistemas de salud en los países desarrollados, puesto que no tienen los recursos suficientes para enfrentar un colapso de los sistemas de salud ante la atención de tanta población envejecida y enferma. A nivel mundial, según el Population Reference Bureau, se dice que existe una población de 6.891 millones de personas, ¿sí? De los cuales 1.236.000 son en países desarrollados. 4.317.000 se encuentran en países en desarrollo y 1.338.000.000 en países subdesarrollados. ¿Esto qué quiere decir? Que el envejecimiento poblacional se ha incrementado considerablemente en los países en desarrollo. Se dice también que los nacimientos cada vez son menores y los decesos
en países ricos también han descendido. ¿Por qué? Porque tenemos una mayor esperanza de vida, pero tenemos poblaciones envejecidas con enfermedades crónicas a las que hay que estar controlando e invirtiéndoles recursos. Por esta razón se dice que el envejecimiento por sí mismo es una amenaza para los servicios de salud a nivel mundial. En México, ¿cómo se está dando esta transición demográfica y epidemiológica? Bueno, pues en el 2016, México tenía ya 12.4 millones de adultos mayores, lo que equivalía al 10.4% de la población. Es decir, que de cada 10 personas, 2 eran adultos mayores. Y esto seguirá en aumento. También se tenía que el 60% de estos adultos mayores son mujeres. Es decir, que se está viviendo un envejecimiento femenino en su mayoría. ¿Por qué? Porque los hombres tienen menos esperanza de vida. Los hombres se ha visto que mueren más rápidamente que las mujeres. Se dice que la esperanza de vida en nuestro país es de 75 años en promedio, pero siempre es menor en hombres. Otro dato importante es que el 81% se encuentran insertos en hogares familiares. Esto es importante porque los adultos mayores no viven solos, la mayoría, que es un factor de riesgo para ellos. Solo el 11% viven solos. Otro aspecto es que el 33% de la población de adultos mayores en la actualidad permanecen activos laboralmente, pero por desgracia la mayoría viven en un contexto de informalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no cuentan con pensiones. Los adultos mayores viven en la informalidad vendiendo cosas en su mayoría o haciendo trabajos de oficios, ¿sí? Según proyecciones para el 2035, se dice que 3 de cada 10 adultos mayores no tendrán acceso a seguridad social porque viven trabajando en la informalidad durante toda su vida laboral. También se dice que 5 de cada 10 adultos mayores serán empleados informales, o sea, seguirán en ese mercado de la informalidad. 2 de cada 30 mexicanos serán adultos mayores. Y 3 de cada 10 mexicanos adultos mayores trabajarán. Es decir, tenemos que prepararnos, los que estamos ya en proceso de envejecimiento, a trabajar durante los próximos años. Porque llegar a un retiro o una jubilación solamente será para 2 o 3 de cada 10. Otros aspectos importantes. De los adultos mayores en la actualidad, solo el 43% tienen ingreso de programas gubernamentales en el 2016. En la actualidad parece que esta cifra se ha incrementado a partir de este gobierno, pero por lo menos en el 2016 no todos contaban con una pensión. De ellos, el 86% solamente eran derechohabientes, ya sea al IMSS o al Seguro Popular en la mayoría. Es decir, 14% no tienen derecho a servicios de salud. El 33.6% de las personas adultos mayores permanecían económicamente activas y de estas el 58% tenía un trabajo independiente informal, como ya lo voy a mencionar. Otro dato importante es que 5.7 millones de adultos mayores en el 2014 se encontraban en situación de pobreza y mayormente las mujeres adultas mayores. Otro aspecto para resaltar es que el 28% de la población mayor a 80 años tiene alguna discapacidad, es decir, es dependiente, requiere de un cuidador, requiere de que alguien le haga algunos cuidados, le provea. El 31% de esta población generalmente tiene limitaciones visuales, auditivas y motoras, son las principales.
La principal enfermedad que padecen los adultos mayores en la actualidad es la hipertensión arterial, la cual es 100% prevenible. No es una condición que todos los adultos mayores lleguen con hipertensión a la vejez. Si se da unos buenos hábitos, la enfermedad puede ser prevenible hasta cierto punto y 100% controlable, eso es algo importante. En el año 2014, el 68% de los egresos hospitalarios fueron por hipertensión arterial y fueron de adultos mayores. Es decir, más del 50% de la capacidad hospitalaria de las instituciones de salud es dirigida hacia adultos mayores descompensados. Este es un dato interesante. El 63% de las muertes en México son de adultos mayores. ¿Qué políticas públicas se han gestado? Bueno, o hacia dónde van las políticas públicas. Se dice que las políticas públicas son responsabilidad del gobierno y están dadas conforme a los recursos públicos que reciben y en los cuales, de acuerdo al principio de justicia, estos recursos públicos deberían de ser aplicados en los que más lo necesitan. También, bajo este lineamiento, se dice que las políticas también deben estar encaminadas a mejorar las condiciones de los adultos mayores y mejorar su status quo, es decir, la imagen que se tiene de la vejez. En los adultos mayores, las políticas públicas deben basarse en el principio de la inclusión, es decir, incluirlos y hacerlos que se sientan productivos hasta donde sus capacidades lo permitan. Que las personas mayores no pierdan derechos sociales por el solo hecho de haber envejecido, sino que sean merecedores de otros más que les permitan acceder a una vida digna. Eso es lo que se requiere para desarrollar programas en los adultos mayores. Bueno, en el 2002 se aprueba la Ley de los Derechos de los Adultos Mayores. Se crea el Instituto Nacional de la Protección del Adulto Mayor, el INAPA, que promueve 5 ejes rectores en beneficio de los adultos mayores. Que el primero es promover una cultura del envejecimiento. Ustedes como adolescentes, desde este momento, ustedes están en proceso de envejecimiento y es su deber fomentar hábitos saludables para llegar a la vejez en las mejores condiciones que ustedes puedan hacerlo. Otro eje rector es envejecimiento activo y saludable. Promover que los adultos mayores envejezcan de una manera activa de acuerdo a sus posibilidades, que no sean dependientes si no realmente lo merecen y que se sientan saludables en lo social, es decir, que estén inmersos en la sociedad participando activamente y también que reciban una seguridad económica que les permita atender sus necesidades básicas, como es la alimentación, la recreación, el vestido, contar con un hogar, ¿sí? Recibir protección social y seguridad social en cuanto a los servicios de salud. Cualquier adulto mayor debe de tener acceso universal a los servicios de salud y garantizarles el respeto a sus derechos de acuerdo al artículo 5, respetando su integridad, su dignidad, su vida con calidad, una vida sin violencia y sin discriminación. En este sentido, el Instituto Nacional de Protección a los Adultos Mayores es la institución que vela para que los adultos mayores se les garantice el respeto a sus derechos y se ha legislado en materia de una ley contra el maltrato y la discriminación hacia los adultos mayores, una ley que los protege para no ser explotados, una ley que promueve la inclusión e interacción en la sociedad de los adultos mayores, que promueve una mejor atención médica y el derecho a asesorías jurídicas gratuitas en caso de ver vulnerados estos derechos. También dentro de las políticas públicas se está creando, por medio del Instituto Nacional de Geriatría, un sistema de salud que sea abordado
el adulto mayor, en el que sean incluidos. Es decir, que haya servicios de salud específicos y especializados en adultos mayores. Para ello, se tienen propuestas en un protocolo de atención, el cual pretende promover la implementación de consultorios de enfermería para adultos mayores, tanto en ámbitos ambulatorios como comunitarios. Es decir, dar atención de consultoría de enfermería especial para adultos mayores dentro de la comunidad y también ambulatorios, es decir, clínicas o módulos de atención que vayan a las regiones más apartadas. Otro es diseñar e implementar planes de cuidados para adultos mayores basados en la promoción de la funcionalidad y por sí. En este sentido, se ha visto que es necesario que el personal de salud, de enfermería, médico, se especialice en la atención de personas adultas mayores, fomentar la investigación en adultos mayores, promover asesoría a personal que trabaja en albergues de adultos mayores, fomentar el envejecimiento saludable, desarrollar un sistema nacional de cuidados a largo plazo y crear entornos amigables con los adultos mayores. ¿Qué retos tenemos hacia el envejecimiento? Que los sistemas de salud deben de adaptarse a las necesidades de la población de los adultos mayores para evitar el colapso de los servicios, que el 78% del personal de enfermería no está capacitado para la atención de los adultos mayores, que el 87% de las unidades no tienen protocolos de atención y de que los países deben de implementar servicios de atención a la cronicidad, promoviendo el incremento de la funcionalidad. Y que todos los servicios, todos los sectores deben contribuir a un envejecimiento saludable. Los retos en la creación de políticas públicas es que existe una deuda con las personas adultas mayores en México. Si bien se han creado algunos programas en beneficio de ellos, como es la credencial del INAPAM, los vales, la gratuidad de los servicios de salud universal, educación, movilidad y alimentación, pero también se tiene pendiente los cuidados domiciliarios y que los cuidados no recaigan solamente en las personas cuidadoras femeninas, porque esto va a traer una crisis en el cuidado, así como también brindar cuidados de manera teleasistida por medio de computadora y de internet. Hablar de la vejez en todos los temas de la vida pública. Hablar de la vejez para evitar dejar de lado temas que tenga en donde podamos incluir a los adultos mayores. Respetar sus derechos y darles un buen trato.
Por último, podemos concluir que la población mundial está envejeciendo rápidamente y que envejecer en la actualidad no es mejor ni peor que hace 30 años, pero sí cada vez vamos a tener un envejecimiento más acelerado. Que existe falta de acceso a los servicios de salud para los adultos mayores y que existen problemas de salud que pueden ser prevenidos desde la juventud. Entonces, poner mayor atención en la prevención en estos sectores de la sociedad. Que urge un modelo de atención que responda a las características del envejecimiento actual y que las políticas de atención pública a los adultos mayores deben ser integrales con una visión de salud en la vejez, en donde puedan ser incluidos y se les atienda con su justicia social. Muchas gracias, jóvenes. Espero que esta conferencia les haya servido para reflexionar cómo estamos envejeciendo y participar en que este envejecimiento cada vez sea mejor. Muchas gracias. Buenas tardes.